Vamos a darle la bienvenida a Mariana Montaldo, ella es la jefa de contenidos del Plan Ceibal. Vamos a hablar de la biblioteca digital del Ceibal, que ya el año pasado hablábamos de ella, se había lanzado, se habían incorporado un montón de títulos que beneficiaban a niños, adolescentes, adultos mayores también con el plan Ibirapitá y que por suerte cada año tiene novedades. En este caso, por ejemplo, es el lanzamiento de la APP para los dispositivos móviles y también, bueno, un montón de contenidos educativos, libros concretos que son los que mandan tanto en educación primaria como en secundaria, que ahora están disponibles dentro de lo que es el marco del Plan Ceibal. Así que, bueno, bienvenida, Mariana, ¿cómo andas? Muchas gracias, gracias por el espacio. Un placer recibirte. Me gustaría, antes de hablar de las novedades, repasar un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Ya cuando se lanzó el año pasado y se fueron incorporando un montón de títulos, abarcando, bueno, las distintas franjas etarias, porque se pensó en el público del Plan Ibirapitá, se pensó en el público escolar, liceal, así que bueno, bastante completo. Exactamente. La Biblioteca Ceibal tiene larga data y el año pasado, con la incorporación de esta nueva plataforma, pudimos además incorporar un montón de contenidos nuevos. Como bien tú decías, primero para niños y adolescentes, en junio se incorporó el Plan Ibirapitá con una selección de más de 2000 contenidos de libros para adultos. Y bueno, ahora la novedad, como comentabas tú, y lo que queríamos contarle a la audiencia es recordarles en primer lugar que los libros de texto para estudiar de primero a tercer año de ciclo básico, tanto de secundaria como de UTU, están disponibles en la biblioteca. Todos los libros que sugieren las inspecciones de las distintas asignaturas están incorporados, así que consideramos que eso es un aporte grande, sobre todo a las familias. Al bolsillo de las familias, porque los libros son muy caros. Sí, eso también. Los estudios son muy caros. Sí, ahí destaco la contribución de las editoriales, que en realidad trabajan muy codo a codo con nosotros y hacen un gran esfuerzo para que esos libros estén disponibles, gratuitos para el usuario final. Y bueno, también tenemos algunos libros de bachillerato, entonces invitarlos a descargarse los libros ahora que están comenzando las clases y que de repente tenemos un listado de 6, 7, 10 libros para descargar. Estamos hablando de que podríamos decir, si no más, unos 10.000 pesos de libros si los compras nuevos o más. Sí. Es impresionante el ahorro. Realmente es una cosa que nosotros queremos. No nos cansamos de difundir y de contar para que la gente pueda hacer uso de esto, porque realmente hay mucho trabajo detrás, no solo en la selección de los contenidos, sino también en tener ese espacio de biblioteca catalogado, armado para que sea sencillo de navegar. Y además, vuelvo a decir, un trabajo con las editoriales que hacen una apuesta fuerte de su lado para poder poner los libros de texto a disposición de todos. Sí, vale aclarar, porque recién lo hablábamos, por cualquier duda que se genere, que esto tiene que ver con educación pública, con lo que los libros que están indicados dentro de lo que es educación pública. Exacto. ¿Verdad? Porque si usted manda a su hijo a un privado, después va con una ceibalita y quiere descargar el libro de texto que le indicaron, si no es el que está en educación pública, no lo va a encontrar. Exacto, son las recomendaciones de las inspecciones para educación pública. En el caso de privados hay a veces que los tienen, hay veces que son otras las recomendaciones. Claro. Pero bueno, invitarlos a descargar, a fijarse que los libros de texto estén allí. Si no están alguna sugerencia, nosotros tenemos una vía que es el 0800-2342 o el ceibal@ceibal.edu.uy, donde siempre esperamos sugerencias de contenidos o de materiales para incorporar. Y bueno, además de los libros de texto, que es lo que creo que en este momento a la población le puede hacer, como decías tú, una gran diferencia. Obvio. Queríamos contar que a partir del verano tenemos disponible la app para celulares, ya sea con Android o con iOS, con iPhone, para iPhone, sí. Esta aplicación lo que permite es descargarse los libros y leerlos. Los puede leer en línea, los puede leer desde celular o tablets. ¿Por qué tenemos una app ahora también? Para poder alcanzar a todos los dispositivos. Nosotros sabemos que los dispositivos Ceibal están en todas las casas, pero muchas veces o por alguna u otra razón no están disponibles. Entonces lo que quisimos hacer fue, bueno, ampliemos la biblioteca para que el dispositivo no sea una barrera para acceder. Entonces uno ahora puede acceder a la biblioteca desde una computadora personal, desde una computadora Ceibal, desde un celular o desde una tablet. Claro, porque la verdad es que uno no se traslada a todos lados con su tablet o con su computadora, pero sí con su celular. Hasta en una sala de espera de un médico. Tenés media hora, 15 minutos de espera,
sacás el celular y bueno. Exacto. Ir adelante. Ya no tenés la excusa de no estudiar porque... No hay excusa. No. Y en esa línea que tú decías de, bueno, tenemos el celular, la tablet con nosotros siempre, apostamos también al dispositivo que más usan los jóvenes, que son los dispositivos móviles. Sí, sí. Entonces, en esa línea de adolescentes y adultos jóvenes también incorporamos este año una colección de aproximadamente 2000 títulos más de literatura juvenil. Ajá. Y con esto digo los libros que pueden encontrar en librerías, porque uno a veces dice, bueno, literatura juvenil, pero ¿qué? O sea, ¿qué material? ¿Será cosas nuevas? Exacto. Sí. Enseguida piensa en la Odisea. Colmillo Blanco, que lo tenemos, la Odisea, también está. Pero tenemos, por ejemplo, las sagas de Crepúsculo, de vampiros, o sea, toda la literatura esta que tiene que ver con sagas, con vampiros, con historias fantásticas. Tenemos todas esas sagas. Tenemos una colección súper grande de novelas gráficas, que eso es una innovación también, que es un género que acá en Uruguay no se le ha prestado demasiada atención nunca, pero tenemos gran cantidad de novelas gráficas con contenido educativo. O sea, por ejemplo, tenemos una que es sobre la caída de Guernica, tenemos otras que son, sobre, aunque no lo creas, sobre la vida de Artigas, tenemos de las otras también. De las que... sobre la vida de Artigas es de un uruguayo, ¿no? En un momento acá le dimos, pero ya no recuerdo. Sí, la colección de bandas orientales, tenemos un montón de su material que ellos, debo decirlo, lo ceden gratuitamente. Entonces, está buenísimo. Una cosa que... realmente los profesores deberían darle más corte porque para los chiquilines es súper atractivo. Yo creo que la novela gráfica es un género que estamos explorando poco a poco en Uruguay y me parece que tiene mucho para aportar. Sí, en Argentina ya viene hace pila, bastante instalado, pero acá es cuando... Yo lo veo mucho, por ejemplo, en la Feria del Libro infantil y juvenil, que de repente encontrás un par de stands y decís, bueno, tendría que haber mucho más, pero bueno, se estará incluso también, digo, para mí es uno de los géneros que tiene mayor potencial educativo, porque su formato es muy atractivo y su contenido generalmente está muy bien hecho y muy bien elaborado. Entonces, la línea narrativa es buena, la línea estética es buena, y generalmente si incluye un evento, por ejemplo, histórico o algo que tiene que ver con la sociedad, hay novelas gráficas míticas que lo hacen. Me parece que es un contenido que vale la pena que los adultos, que de repente para nosotros no es tan conocido, lo exploremos, porque te puedo asegurar que los adolescentes sí lo conocen, lo usan y les gusta. Claro, porque además para los adultos no deja de ser una cosa entretenida y novedosa, pero para los adolescentes creo yo que es lo más amigable que hay entre los libros que tienen que ver con la infancia y los libros que tienen que ver con la vida adulta, que son de pura letra. Y además, bueno, no hay que tenerle miedo, creo yo, al poder compatibilizar, ¿verdad? Lo que son las novelas gráficas con lo que son los libros de literatura escritos enteros. Sí, además es bien interesante cuando uno trabaja de repente una novela, como tú decís, por ejemplo, un clásico en una novela gráfica y luego ver el original y hacer esa comparación. Claro. Es algo que motiva mucho a los adolescentes y que les gusta. Entonces, realmente, bueno, esa parte... te darás cuenta que me gusta mucho esa parte. Entonces, sí, está buenísimo. Así que bueno, está incluido todo ese material. Eso es súper novedoso. Sí, y además la biblioteca nueva tiene algunas funciones, como por ejemplo para los docentes o para incluso los estudiantes lo pueden hacer también, por ejemplo, crear listas de contenido. Es decir, es una función que está dentro de la biblioteca, uno se loguea con su usuario y es una función donde uno puede hacer su lista de favoritos y compartirla. Esto a nivel educativo es súper interesante porque, por ejemplo, un docente puede elegir su listado de libros a leer en el año, por ejemplo, de cualquier asignatura, o libros que se lean en primaria, y los estudiantes lo encuentran sin necesidad de navegarse toda la biblioteca, porque realmente es mucho contenido. Entonces, también esas funcionalidades hay que explorarlas y hay que conocerlas y que la gente las use, porque realmente son herramientas que pueden motivar a la lectura. Y otra novedad de este año son lo que llamamos los clubes de lectura, que los estamos para lanzar ahora a fin de mes. Sí. Los clubes de lectura son espacios digitales donde los lectores leen determinada obra y pueden hacer distintas actividades. Ahí tiene como dos caras. El docente puede mandar, hacer tracking de lo que leen los estudiantes, el tiempo que demoran en leerlos, puede asignarles tareas y también los estudiantes pueden, además de leer la obra, pueden hacer actividades como opción múltiple, escritura. Ejercicios. Sí, pero además tiene una parte de creación, por ejemplo, escritura de un cuento colectivo, que a mí me gusta mucho. El viejo juego del cadáver exquisito que jugábamos cuando niños, que uno escribía una parte, lo doblaba y se lo daba a otro, bueno, es similar pero digital. Uno escribe una parte. En línea, digamos. Exacto, uno escribe una parte, el otro escribe otra y así está en otro lado, no tiene por qué estar al lado, claro. Son
claro, los beneficios de la era digital, Sí, sin duda. y esos clubes de lectura también, o sea, monitoreados por un docente o por alguien de Ceibal, lo que proponen son actividades de animación a la lectura donde se trabajan las distintas estrategias. Por ejemplo, la anticipación, la inferencia, todas las estrategias de lectura que uno tiene que trabajar para ser un buen lector. Entonces, esa herramienta la estamos lanzando ahora a fin de mes y realmente pensamos que puede ser una herramienta súper útil para, no solo para docentes de literatura, de idioma español y de primaria, sino para cualquiera que tenga ganas de que sus estudiantes lean un libro y ver un poco ese progreso y ver qué es lo que conversan entre ellos y qué es lo que trabajan. Claro, que no sea solo luego de leer un libro, bueno, la síntesis y el recuento no, sino que bueno, que genere distintas instancias, bueno, de juego, de ejercicio y demás. Y decías primaria, ¿no? Aclarar bien que esto está pensado tanto para educación media como para primaria. Sí. Los clubes de lectura van a ser puestos a disposición y tenemos un determinado número y aquellos que quieran simplemente se les arma el club. No importa si es primaria o secundaria, lo que importa es que lo use con un sentido y que le haga buen provecho a su uso. Y los títulos de estudio que me decías hoy, esos son de educación media. Sí. Ahí no hay primaria, todavía no está incluido. Bueno, libros de texto tenemos los de educación media, toda la colección, y de primaria tenemos las sugerencias y tenemos también los cuadernos de lectura y escritura que se lanzaron el año pasado. Primaria hizo una apuesta fuerte al trabajo de la lectura y escritura en primero, segundo y tercero, con unos cuadernos que son para leer y escribir con distintas actividades. ¿Qué quiere decir un cuaderno para leer y escribir? Bueno, es un material donde los estudiantes tienen no solo texto, sino que tienen actividades para hacer y actividades que son relativas a las estrategias de lectura, como te decía, por ejemplo, armar una nube de palabras o escribir en base a la motivación que da ese cuento, esa historia o lo que sea. Esos libros también están y tenemos el correlativo en las tablets en las aplicaciones de los cuadernos de lectura y escritura. Es un material más didáctico que el libro propiamente dicho de texto. Ese material es el que está recomendado para utilizar en primaria, para primero, segundo y tercero en lengua, y también tenemos su correlato en las apps. Bien, así que bueno, pero tenemos un montón de contenido más allá del contenido didáctico per se, que es lo que capaz que uno ata a Ceibal más a lo educativo, decir eso, que hacemos una apuesta fuerte este año a la lectura recreativa y el placer de leer. Tenemos la gran suerte de tener toda esta colección muy bien armada, tenemos un equipo de gente que trabaja muchísimo, que aprovecho a reconocerlos, que sé que nos están mirando, el equipo de biblioteca digital y todo el equipo de contenidos, porque es mucho trabajo indexar, catalogar, elegir, porque es un trabajo de bibliotecólogos, es un trabajo Sí, tenemos importante. bibliotecólogos, tenemos diseñadores, tenemos licenciados en comunicación, somos un equipo grande. ¿Cuántas ceibalitas y tablets hay repartidas por Uruguay? Mira, no tengo el número claro, pero son alrededor de 750.000, más o menos. Sí. Hay muchas. Hay muchas. Hay una pregunta que tenía acá para hacerte porque me quedé pensando hoy hablábamos en la mesa con mis colegas de que, bueno, decíamos, ¿no? Las futuras generaciones que ahora están todas abocadas a toda esta tecnología que cada vez es más creciente, si dentro de algunos años tendrán ese amor que de repente nuestra generación tiene por el libro objeto, ¿no? Entonces pensaba a la inversa, eso todavía no lo podemos saber, pero pensaba a la inversa y decía, bueno, todos esos miles de títulos que se lanzaron el año pasado para el plan Ibirapitá, ¿saben qué impacto ha tenido entre los más veteranos? Sí, dos cosas, es interesante esa pregunta, dos cosas importantes. Una, que sí, hemos tenido un muy buen impacto, hemos tenido un uso muy bueno de la biblioteca, porque nosotros medimos las descargas de los libros, medimos descargas y visualizaciones y tenemos un muy buen uso de la biblioteca. En el caso de Ibirapitá, para ser el primer año y para ser el año donde tienen que aprender a usar una biblioteca digital, porque tiene sus cosas, una vez que uno la usa es muy intuitiva, pero requiere una curva de aprendizaje. Tenemos muy buen impacto. Y en el caso de los adolescentes y de los niños también, pero ahí quiero hacer una puntualización porque es interesante el correlato entre objeto libro y libro digital. Tenemos información de que muchos de los libros que están en la biblioteca digital han subido sus ventas en papel, por ejemplo. Mira. Y esto quiere decir como, la biblioteca como un escaparate, como un lugar donde yo descubro el libro y después el objeto del libro sigue teniendo su valor. Claro, lo quiero tener, me gustó y lo quiero tener. Y también eso, digo, y la persona que lee en papel
puede sentirse convocada a explorar y a leer alguna cosa, pero siempre va a tener no es el suplantar uno por otro, es un complemento. Y de eso tenemos datos. Entonces, está bueno que así sea, y de hecho nosotros trabajamos mucho con bibliotecas, con la red de bibliotecas de la Intendencia de Montevideo, con redes de bibliotecas del interior, donde nuestro objetivo no es ir a suplantar el libro físico, sino a complementar lo que nosotros tenemos con lo que la biblioteca tiene. Y creo que esa dialéctica se va a mantener. Ojalá, sí. Ojalá sí sea. Y bueno, y aclarar que hoy lo hablábamos, que los colegios, liceos privados pueden asociarse al Plan Ceibal e incorporar dentro de sus plataformas educativas las ceibalitas y las tablets, que bueno, que la verdad que para los chiquilines y bueno, ni que hablar que para los padres es tremenda ventaja, ¿no? Ojalá se animen los privados también. Sí, hay una línea de trabajo con educación privada donde los distintos colegios se acercan a Ceibal. De hecho, ya tenemos muchos que trabajan con nosotros y bueno, y se trabaja a nivel de colegio. La diferencia de ahí es que es el centro el que trabaja con Ceibal, no el 1 a 1 con los estudiantes. Pero sí, está abierta esa línea de trabajo, así que bueno, los invitamos a contactarse, sí, no hay problema. Mariana Montaldo, jefa de contenidos del Plan Ceibal, muchas gracias por traernos las novedades y bueno. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y a las órdenes.